Tele. Rommel. Si no están en contra, no están a favor, mejor, del decreto del estado de alarma o de su prórroga, ¿están a favor de algún tipo de armazón jurídica o directamente el confinamiento tiene que empezar a reducirse de forma radical, pero de una forma gradual, ordenada? ¿Con qué instrumentos? Bueno, lo ideal sería que todo esto fuera en función de parámetros comprobables. Hemos dicho muchísimas veces que esto esté en manos o que sea en función de una tabla, que uno puede ir ahí mirando, lo que se llama en el mundo financiero un scoring, donde uno dice, pues mire usted, en esta provincia o quizá dentro de la provincia, en esta zona, en esta comarca, se producen estos datos y, por lo tanto, en esta zona nos parece pues, que al tener menos incidencia el virus es un momento de abrir la mano y que se puede ejercer una vida más normal. Y en este otro sitio, en cambio, por lo que sea, porque hay más densidad de población, porque hay más enfermos, porque las urgencias están más saturadas, pero todo en base a parámetros comprobables. En ese sitio, pues quizás se tenga que prorrogar un poco más el confinamiento, pero el confinamiento no es una consecuencia natural del estado de alarma. Hay muchas maneras y el Gobierno tiene otros instrumentos para decretar el confinamiento. De hecho, hemos visto cómo se confinaron sitios en España antes del decreto de estado de alarma. Nos acordamos de Igualada o de otras zonas de España. Por lo tanto, el confinamiento no equivale a estado de alarma y estado de alarma no equivale a confinamiento, en absoluto. Eso es una más de las falacias que este Gobierno ha estado sembrando. Y está aprovechando, como digo, el miedo que ha sembrado entre la población y que es lógico para decretar un estado de alarma continuo que ahora además, según parece, ya veremos si lo consiguen, quieren prolongar durante un mes más, de esta manera ya conectando con el periodo inhábil de sesiones en el Congreso, julio y agosto, y por tanto no tener que venir a dar explicaciones al Congreso si no quisiera el Gobierno, pues hasta pasado el verano, septiembre u octubre. Nosotros, por cierto, llevamos ya varias semanas exigiendo que julio y agosto se conviertan en periodo ordinario de sesiones, para que el Parlamento pueda ejercer su labor de control, el Legislativo pueda ejercer su labor de control sobre el Ejecutivo. Pero este Gobierno totalitario, que tiene esa capacidad de controlar absolutamente todo, pues está haciendo lo posible por evitar precisamente que el Legislativo pueda seguir controlando al Ejecutivo en los meses de julio y agosto. Acaba de calificar al Gobierno como totalitario. Es un Gobierno propio de una dictadura. ¿Cree que, digamos, es el elemento que define a este Gobierno, la ausencia de libertades, de democracia, de un Gobierno totalitario? Yo no he dicho dictadura, yo he dicho totalitario porque tiene un control total sobre la esfera de lo público. Por supuesto, controla el Ejecutivo, como natural, controla el Legislativo, como ya estamos viendo. El Legislativo ha dejado de ser un poder independiente, probablemente hace mucho tiempo, pero en caso de este Gobierno pues es clarísimo, y controla el Poder Judicial a través de la Fiscalía General, que ya no es una Fiscalía General del Estado, sino que es la Fiscalía General del Gobierno. Lo anima mucho el cotarro, pero miente más que habla. Aparte de eso, pues controla medios de comunicación como esta casa en la que estamos hablando hoy, de manera directa, y otros de manera indirecta, los medios de comunicación privados, a los que tienen unos casos fuertemente subvencionados y en otros casos a los que dota de publicidad institucional en una medida como no se ha conocido jamás en la historia de España, y además proponiendo que todos aquellos inversores privados que decidan publicitarse en esos medios pues tengan una serie de grabaciones fiscales. Es decir, cuando la emergencia en España es una emergencia sanitaria y económica, el Gobierno lo que está es más preocupado de controlar los tres poderes clásicos más el poder periodístico de manera directa o indirecta. Así que sí, es un poder totalitario que está ejerciendo este Gobierno, sin ninguna duda. No voy a volver a entrar en debate sobre televisión española. Sabe que tenemos una opinión bastante discrepante sobre esta cuestión. Usted tiene todo el derecho a decir que nosotros somos súbditos del Gobierno y nosotros a decir que somos periodistas, que a veces nos equivocamos y acertamos y que entrevistamos a los políticos en la libertad que nos han educado desde que estudiamos esta profesión en la facultad. Imagino que usted tendrá también periodistas y compañeros en su propio partido. Sí, Javier, pero desde el momento... Claro que sí. Desde el momento en que la televisión pública está en manos de una administradora única, provisional, que ya lleva 2 años de manera provisional, que no hay un consejo de administración como había antiguamente, donde había pues, una cierta pluralidad, desde el momento en que esa administradora provisional decide todo lo que pasa de ahí hacia abajo, desde el momento en que los informativos tienen semejante parcialidad en la manera en que cuentan las cosas, pues mire, yo no puedo estar contento con una televisión que nos pertenece a todos, porque no es del Gobierno, es de todos los españoles los que la sufragamos, pero que favorece a unos frente a otros de una manera tan descarada. Yo lo siento, pero es que lo tengo que decir. Es su opinión y es respetable, como la nuestra, decir que usted no tiene razón y que nosotros somos periodistas independientes, igual que ustedes evidentemente dicen que la televisión pública es de todos porque la pagan, también nosotros pagamos a los políticos para que hagan política con mayúsculas.
Pero al margen de esto, si se reproduce un brote, por ejemplo, Sí, o hay ¿verdad? un rebrote sobre esta cuestión, ¿por qué la oposición, digamos, que tumbe la decisión del gobierno de mantener el estado de alarma, el gobierno no pueda encontrar otra armazón jurídica y se produce un rebrote? ¿De quién sería más culpa? ¿Del gobierno, de la oposición, de los dos a medias? Vamos a ver, este gobierno, desde luego, de lo que nos ha dejado absoluta constancia es de su incapacidad para gestionar una crisis sanitaria y una crisis económica, que son las dos cosas más importantes que tenemos ahora delante. El motivo principal, por el que llevamos 2 meses confinados en nuestras casas, el motivo principal es porque este gobierno no ha sabido prevenir lo que venía. Es un gobierno que ha actuado de la peor forma posible y no es una manera objetiva, o mejor dicho, no es una manera subjetiva, sino objetiva, comparándolo con los gobiernos de todo el mundo, de países más avanzados, menos avanzados, más capitalistas, más totalitarios, da igual. El gobierno que peor ha gestionado esta crisis en el mundo es este. Y como consecuencia de su incapacidad para gestionar esto, como consecuencia de su incapacidad para planificar, para dotar a nuestra sanidad pública, que está compuesta por profesionales de enorme prestigio, pero que carece de los medios necesarios, de los instrumentos de protección adecuados, de la capacidad de afrontar una crisis como esta, ante la incapacidad del gobierno para planificar la respuesta a esta crisis, la respuesta es que lo paguen los españoles quedándose en sus casas durante 2 meses. Por cierto, destrozando de paso también la economía. Mire, no tiene ningún sentido. El gobierno tiene que buscar medidas para combatir esta crisis sanitaria y esta crisis económica, y lo que no puede ser es que esté aprovechando esta crisis para tenernos a todos encerrados en casa, impedir el ejercicio de nuestros derechos, destrozar la economía y plantear un futuro para España que está muy negro, pero muy negro, con la peor crisis económica que hemos conocido desde la guerra civil. Así que, mire, si la crisis sanitaria no son capaces de afrontarla, si no son capaces de dotar a la sanidad pública y privada de los medios necesarios, si no son capaces de comprar los equipos de protección individual, si no son capaces de dar una respuesta sanitaria adecuada, teniendo la infraestructura sanitaria que tenemos, lo mejor que pueden hacer es dimitir, marcharse y dejar paso a un gobierno como hemos propuesto nosotros, un gobierno de concentración, un gobierno de unidad, en el que nosotros no estemos inmersos, compuesto por profesionales que sepan afrontar la crisis sanitaria, que sepan afrontar la crisis económica y que dentro de unos meses, 6, 8, los que sean, convoquen elecciones nuevas y los españoles tengan derecho a volver a elegir unos líderes que sepan afrontar situaciones y que no sean simplemente unos líderes de pancarta y de eslogans, pero que cuando llega el momento de ejecutar, que cuando llega el momento de gobernar, que cuando llega el momento de administrar, no tienen absolutamente ni idea de cómo afrontar ni la crisis económica ni la crisis sanitaria. Bueno, también tienen derecho los tertulianos a preguntar. En esta casa, en Televisión Española, en la televisión pública, señor Espinosa de los Monteros, le habla y le pregunta Javier Casqueiro, del diario El País. Sí, la verdad que bueno, estamos acostumbrados a tener relación en el Congreso de los Diputados y a preguntarle al señor Espinosa de los Monteros, pero yo quería, antes de preguntarle, pedir una aclaración para tenerlo yo también claro. Quería saber si ayer usted participó en una de estas protestas callejeras en el Paseo de la Castellana con su esposa, en el sentido, sobre todo, para saber hasta qué punto ¿usted cree que este tipo de presentes, en cualquier caso el aliento que estamos viendo en sus intervenciones de este tipo de protestas, sus propias intervenciones, a mí me parece que muy exageradas, no cree que contribuyen a fomentar un clima de crispación en la clase política en estos momentos que la gente puede concluir que es especialmente negativo? Es que esto es típico de la izquierda, Javier. Es decir, un gobierno que nos tiene a todos encerrados, que está limitando nuestros derechos, que está ejerciendo el poder de una manera totalitaria, que es incapaz de gestionar la crisis económica, que es incapaz de gestionar la crisis sanitaria, y que cuando un español protesta resulta que eso es crispar. Pues mire, no, eso no es crispar. Los españoles están hartos de la mala administración de este gobierno, los españoles están hartos de la privación de libertad, y los españoles salen a sus caceroladas espontáneas que no están lideradas por ningún partido, que están compuestas por gente que vota partidos muy diversos, que ningún político debe intentar apropiarse, pero que todos tenemos derechos a participar. Entonces usted me pregunta, ¿usted estuvo anoche en una cacerolada? Sí, estuve anoche, la noche anterior y la anterior. La única diferencia es que ayer había periodistas, pero yo llevo 3 días acudiendo en mi pleno derecho a la calle, en el horario que me está asignado, a dar un paseo y a protestar, o por lo menos observar cómo se está protestando, porque yo no iba con cacerolas, pero sí que voy a observar cómo se protesta y a solidarizarme con los vecinos de toda España, de toda condición, de toda clase, de todo rango económico, que están protestando porque están hartos de un gobierno que no ha sido capaz ni de solucionar la crisis económica ni de solucionar la crisis sanitaria, y que encima está extralimitándose
y impidiendo y coartando nuestros derechos fundamentales, algunos de los cuales están consagrados en nuestra Constitución en el título primero, como por ejemplo el derecho de reunión, de circulación, de manifestación. Así que sí, estuve y estaré probablemente esta noche en otra. La aclaración, ahora la pregunta, Javier. No, la pregunta era esta. Sí, era Vale. esta. Solo decirle que al margen de las etiquetas que nos pongan los medios de comunicación, lo primero que somos periodistas. Y lo que quería era la aclaración y decirle simplemente que si usted no piensa que todo esto crispa más, teniendo en cuenta que usted es un representante político, no un ciudadano que va con la cacerola a la algarada, sino un representante político. Pero bueno, ya me ha aclarado la situación y ya me ha aclarado además que usted lo primero que ve es la ideología o la supuesta ideología o tendencia de un medio de comunicación y no un periodista. Pero bueno, no vamos a discutir sobre eso. Javier García Vila. No, en el país no. Javier, en el país no ve ideología. El país es un diario independiente de la mañana que no tiene ninguna ideología, que es objetivo, bueno, que publica noticias que son todas ciertas y que no genera fake news. Y claro que sí. Ahora ya no es un periódico independiente de la mañana, es un periódico global en español, ¿no? Independiente. E independiente también. Javier García Vila. Sí, señor Espinosa de los Monteros. Señor Espinosa de los Monteros. Independiente ya sabemos que no es, eso seguro. En español sí es, eso sí es. Señor Espinosa de Montero, yo, en fin, solo decirle que todo periódico tiene derecho a tener ideología. Un periódico al final es una propuesta política y es una propuesta moral que hace a los ciudadanos. O sea, un periódico tiene derecho a tener ideología. Pero en todo caso, yo no voy a entrar en eso. Lo que quiero es preguntarle... Hay propuestas morales y hay propuestas inmorales, pero esa es otra batalla. Yo lo que quería preguntarle, señor Espinosa de Montero, es por la situación en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid está en el foco de todo, es decir, está en el foco por el supuesto enfrentamiento con el gobierno, pero también está en el foco por las relaciones entre los socios de gobierno. Se ha especulado mucho con la conversación que tuvo el otro día la presidenta de la Comunidad de Madrid con Santiago Abascal. ¿Cree usted que se está moviendo algo en la Comunidad de Madrid en cuanto a las mayorías y cree usted que pueda haber alguna novedad en los próximos meses? Bueno, es evidente que hay mucha incertidumbre en lo que respecta al gobierno de la Comunidad de Madrid, porque hay un socio del que yo creo que ya todo el mundo sabe que uno no se puede fiar. La relación entre la señora Ayuso y el señor Abascal viene de muchos años atrás, se conocen desde hace mucho, yo tengo el placer de haberla conocido también hace mucho tiempo, y es una relación muy normal, muy fluida, como la es con Rocío Monasterio, que es nuestra portavoz en la Asamblea, a la que Santiago Abascal el otro día fue a apoyar, porque nosotros tenemos un partido bastante cohesionado y nuestra dirección nacional sí apoya a nuestros portavoces en las distintas comunidades autónomas, como es el caso en Madrid y otras, no es el caso en otros partidos. Hay partidos que efectivamente están en un momento en el que necesitan una cierta exposición mediática, que se ven en situación quizá de dar algún movimiento de algún titular. Es, como digo, pues una situación que genera inestabilidad, que genera incertidumbre, de la que nosotros no somos parte o no formamos parte, porque nosotros, desde luego, se podrá decir lo que se quiera, pero todo el mundo sabe dónde estamos en cada momento. No creo que haya ningún votante que esté sorprendido por lo que estamos haciendo, sino más bien lo contrario. Lo que tenemos es votantes que están muy agradecidos y muy satisfechos con la labor que estamos haciendo, y eso lamentablemente pues no se puede decir de todos los partidos. Hay algunos que les gusta acaparar titulares, aunque sea a base de instalarse en la provisionalidad o de generar cierta incertidumbre. Pero no es nuestro caso. Nosotros estamos en procurar que las cosas se hagan como estaba previsto, como se prometió, y de dotar de estabilidad a aquellos gobiernos, los que pueden contar con nosotros, si es que cuentan con nosotros, para, a cambio de una serie de medidas que estén alineadas con nuestro programa, pues nosotros podamos apoyar. Inmaculada Sánchez. Señor Espinosa de los Monteros, ustedes están criticando por activa, por pasiva, el estado de alarma, el confinamiento que decretó el Gobierno, y sin embargo estamos viendo que los últimos datos que ayer mismo ofreció Fernando Simón de control de la pandemia, parece que todos los expertos coinciden que están diciendo que el estado de alarma funcionó, que el confinamiento era la única manera, con un mando único en toda España, para controlar la pandemia, como estamos viendo que nos estamos acercando a ella. A mí me gustaría preguntarle cómo la hubieran controlado ustedes la pandemia, porque creo recordar que el 8 de marzo ustedes hicieron una asamblea multitudinaria y un dirigente de ustedes también estuvo en Milán, un sitio que también se sabía que había el virus. No sé, ¿cuál hubiera sido su varita mágica, ya que el confinamiento o el estado de alarma creen que no sirve? Antes de nada, me gustaría, me alegro mucho de comprobar que efectivamente en esta televisión pública hay una enorme diversidad ideológica y que todo el mundo pregunta de manera objetiva, varita mágica, tal. Bien, está muy bien. Mire, en los meses desde final de enero, a lo largo de todo el mes de febrero y desde principios de marzo estuvimos
preguntando al gobierno, aconsejando al gobierno, solicitar al gobierno que tomara medidas que solo podía tomar el gobierno, como por ejemplo poner controles en las entradas de los aeropuertos en España. Primeras medidas que propusimos. Segundo, cortar el flujo de visitantes y de turistas que vinieran de China. Se nos llamó xenófobos, racistas. Por cierto, un director general de Sanidad que sigue en su puesto y que de vez en cuando todavía sale en esas ruedas de prensa como un presunto experto, porque es que estos expertos del Ministerio de Sanidad darían para un programa entero. Pero en fin, esos que nos llamaban racistas, esos que nos llamaban xenófobos, esos que nos llamaban ignorantes, que es otro término que utilizaron, esos que no aplicaron esas normas, las empiezan a aplicar ahora, de manera tarde, cuando ya no es el momento. ¿Cómo hubiéramos hecho nosotros? Pues desde luego hubiéramos empezado por ser preventivos y haber puesto controles en los aeropuertos, para controlar el flujo de gente que venía de zonas que ya sabíamos que estaban infectadas. Primero China, después Italia y después otros países. Segundo, naturalmente que hubiéramos puesto un plan de contingencia, por si acaso hubiera pasado algo, como luego efectivamente pasó. Podía no haber sido el caso, pero así ha sido. Tercero, no hubiéramos mentido a la población, como se nos mintió a todos, en esas semanas desde el mes de febrero y marzo, donde ya se sabía lo que estaba pasando, como se ha comprobado a través de un informe que ahora se ha publicado, en el que el doctor Fernando, bueno, doctor no, pero no es doctor, el que Fernando Simón firma como uno de los expertos diciendo que es un riesgo evidente, y esto es el mes de febrero, y no se lo hubiéramos ocultado a la población, y no hubiéramos ocultado a la gente el riesgo que corría ya en ese momento, porque en el mes de febrero, si no escuchaba al gobierno, y en el mes de marzo, en España no había ningún problema, riesgos que venía desde fuera. Pero si hubiéramos sabido en ese momento lo que sabía el gobierno, no le quepa duda que hubiéramos hecho todo posible porque los españoles lo supieran, y para que no hubieran ido a esos partidos de fútbol, y no hubieran acudido a las concentraciones feministas en las que les iba la vida a tantas personas, y tanto que les fue la vida, como que muchas de ellas han muerto por acudir. Y desde luego, no hubiéramos permitido que otro partido hubiera generado esa concentración, como hicimos nosotros, porque no sabíamos lo que estaba. ¿Sabe usted quién lo sabía? El gobierno, que fue el que nos lo ocultó. Y fíjese, a pesar de todo eso, a pesar de que no teníamos la información que tenía el gobierno, a pesar de que no teníamos esos datos, a pesar de todo fuimos prudentes y pedimos que no viniera ninguna persona que tuviera adscripción a un grupo de riesgo, que no vinieran personas mayores, que no vinieran personas que tuvieran enfermedades cardíacas, cardiopatías o problemas pulmonares, que lo siguieran por internet. Y a pesar de eso, y a pesar de no haber tenido la información que nos dio el gobierno, porque nos la ocultó a nosotros y a todos, el lunes, a la vista de lo que había pasado, pues pedimos perdón. Y eso es una enorme diferencia respecto a lo que han hecho todos los demás partidos, que siguen en la mentira, sobre todo los partidos del gobierno, que siguen en la mentira. Mintieron en febrero, mintieron en marzo, y estamos en mayo y nos siguen mintiendo. Por lo tanto, la diferencia es enorme. Y si quiere usted, puede repasar las más de 2.000 iniciativas que hemos propuesto, lideradas por el doctor Stigman, que es un prestigioso médico, que además es diputado del Grupo Parlamentario Vox, al gobierno. Y como son una tras otra medidas de sentido común y medidas lúcidas, las hay en el ámbito sanitario, las hay en el ámbito económico, y no nos han hecho ni caso ninguna, pues mire, hubiéramos hecho cosas muy distintas y seguro que la salida hubiera sido otra. Pues no cabe duda, claro. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso. Es evidente que cuando hablamos de la televisión pública no estamos de acuerdo, pero yo siempre quiero agradecerle su amabilidad por atendernos y tendrá siempre las puertas de la casa de todos abiertas. Muchísimas gracias por atender a los desayunos de Televisión Española. Y yo la suya, y cierro lamentando el cierre de este programa, que lleva ya muchos años en antena. Hemos tenido sin duda muchas diferencias, pero yo creo que es un programa que merecía seguir. Pero, en fin, esos son los designios precisamente de esta amistad la única. Que tenga muy buen día. Anda, y que te